le pedimos la intervención al contador público certificado Felipe Martínez Tiscareño, vicepresidente de práctica externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para que presente a nuestra última ponente, pero no menos importante, maestra Elisa de Anda. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente. Elisa, bienvenida, un honor, un orgullo tener la posibilidad de presentarte, un orgullo como miembro de la profesión organizada o mejor organizada en México, que es la Contaduría Pública, por la labor que hacemos permanentemente en la generación de acciones y medidas y el apego a la normatividad. Y como mexicano, porque a fin de cuentas hoy que eres vicepresidenta de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo con ese nivel de responsabilidad, y como mexicana a ese alcance y a ese nivel que debe estar correspondido con una intensa labor y un enorme compromiso, verdaderamente que es para mí un orgullo presentarte y darte la bienvenida a este congreso, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Me permito, previo a tu intervención, dar mención breve de la semblanza de la maestra Elisa de Anda Madrazo. Actualmente es, como lo mencionaba, quien ocupa el cargo de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el 1 de julio del 2020. Nuestra estimada invitada se desempeña actualmente como directora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, y previamente se desempeñó como agregada de la Embajada de México en Washington del 2015 a 2019. Además, en 2016 fue designada por el Gobierno de México como coordinadora del proceso de evaluación mutua de México por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional. En este proceso se desempeñó como representante y punto de contacto entre el equipo de evaluación del Fondo Monetario Internacional y las autoridades mexicanas. Dentro del GAFI, se ha desempeñado como jefa de la delegación mexicana, así como copresidenta del Grupo de Coordinación de la Red Global. Antes de unirse al gobierno mexicano, Elisa ejerció la abogacía como asociada en bufetes de abogados, recibió su título de abogada de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, maestría en Derecho por parte de Harvard Law School y una maestría en Administración Pública por parte de Harvard Kennedy School of Government. Elisa, bienvenida, y quedamos a tus órdenes y en atención a tu ponencia. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tus palabras, por tu amable introducción. Y dices bien, un orgullo para México. La vicepresidencia en GAFI no es un tema personal, es un tema de la jurisdicción y es un reflejo del compromiso que tiene este gobierno con el combate al lavado de dinero, que viene muy ad hoc al día de hoy. Muchas gracias por tus palabras y quiero agradecer a todas y a todos por su participación el día de hoy, y en particular agradecer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y a su presidenta, la maestra Diamantina Perales Flores, por su amable invitación para acompañarlos el día de hoy. Me enorgullece compartir este panel virtual, con mujeres que dedican su vida profesional a combate de dos de los agravios más fuertes que vivimos hoy en día como sociedad: la corrupción y el lavado de dinero. También agradezco la oportunidad de participar en un foro organizado por un gremio, el gremio de los contadores, que es una pieza fundamental en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Voy a ahondar más en ello adelante. El día de hoy voy a platicar con ustedes sobre algunas de las acciones que ha emprendido el Grupo de Acción Financiera. Me referiré a él como GAFI en adelante. Primero voy a platicarles de una acción muy importante para los contadores que se tomó en el 2019, que fue la emisión de la Guía de Enfoque Basado en Riesgo para el sector de contadores. Voy a platicar también de acciones que estamos tomando hoy día con relación a la crisis del COVID-19. Y voy a platicar también de las acciones que vienen a futuro, hacia 2020, 2021 y 2022, en relación al uso de nuevas tecnologías. Voy a pedir la paciencia de aquellos que están muy relacionados y familiarizados con el GAFI, porque es importante para mí platicarles un poco más de este organismo, de lo que hacemos, de la relación que tenemos con los sectores, porque de esa manera se entenderán mejor las acciones que estamos tomando. En este sentido, las siguientes palabras van dirigidas a quienes no están tan familiarizados con GAFI, y aquellos que ya lo estén, pues pueden considerarlo un repaso del organismo. ¿Qué es GAFI? GAFI es el Grupo de Acción Financiera y es el principal organismo multilateral en materia de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción en masa.
Fue formado en 1989 y tiene 39 jurisdicciones miembro. Sin embargo, es importante que consideren que Gafi no solamente es los miembros que tiene, sino la red global, porque existen 9 organismos regionales por zonas geográficas que juntos son la red global. Uno de estos organismos regionales con el que ustedes deben estar familiarizados es Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de América Latina. Sé, por ejemplo, que tenemos hoy audiencia también de Colombia. Colombia es una jurisdicción que es parte de Gafilat, no es parte de Gafi Central, pero al ser parte de Gafilat forma parte de la red global. En su conjunto, la red tiene cerca de 200 jurisdicciones. Quiero resaltar este punto porque hay más jurisdicciones que las que tiene Naciones Unidas. Tenemos 3 objetivos en Gafi. Primero, emitir los estándares en materia de lavado y combate al financiamiento al terrorismo. Segunda, evaluar a los países, pero no solamente evaluarlos, sino darle seguimiento a sus evaluaciones para asegurarnos que las deficiencias que han sido identificadas sean subsanadas por la jurisdicción. Y el tercero es promover la correcta implementación de los estándares y el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate a estos delitos financieros. Voy a pararme y a detenerme en cada uno de estos puntos. Con relación a fijar los estándares internacionales, yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con las recomendaciones de Gafi, que efectivamente son parte fundamental de los estándares, pero no son la única parte de los estándares. Los estándares se componen de varios elementos. Primero, las recomendaciones, que son obligatorias, son 40 recomendaciones, no son prescriptivas, es decir, no entran al detalle de cómo la jurisdicción debe implementarlas, sino que respetando la vida institucional, jurídica y legal de cada jurisdicción, le permite a la jurisdicción decidir cómo lo va a implementar. De alguna manera lo que fijan es el piso de lo mínimo que tienen que tener la jurisdicción y sobre lo que deben de construir. Pero también parte de los estándares son las notas interpretativas. Para aquellos que no han tenido oportunidad de consultarlas, los invitamos a que las consulten. Las notas interpretativas son vinculantes, son obligatorias y explican a mayor detalle la recomendación. Para el sector de contadores, naturalmente las recomendaciones más importantes serían la 22, la 23, la 28. Todas ellas tienen notas interpretativas vinculantes. Pero también la recomendación 24 y 25, que tiene que ver, por ejemplo, con la formación de empresas, acuerdos legales y fideicomisos. En ese sentido, cuando piensen en los estándares de Gafi, no se queden solamente con las recomendaciones, vayan un paso más allá y consulten las notas interpretativas. Pero además de las recomendaciones y las notas interpretativas, tenemos otros documentos que si bien no son vinculantes, resultan de gran relevancia, como son las guías de enfoque basado en riesgo que emitimos, por ejemplo, para los sectores o para algunos tipos de actividades que son considerados de alto riesgo, como ha sido recientemente el de los activos virtuales. Y tenemos también documentos de buenas prácticas y de tipologías. Toda esta serie de conjuntos son los estándares de Gafi. El segundo objetivo que les mencionaba son las evaluaciones de los países y el seguimiento a su cumplimiento de las deficiencias. Las evaluaciones de Gafi son muy completas porque abarcan no solamente el componente técnico, sino el componente de efectividad. ¿Y a qué me refiero con ello? El componente técnico podríamos decir que casi es un listado para ver si el país tiene determinadas leyes, determinadas competencias, autoridades, y el evaluador desde un escritorio puede revisar si el país está cumpliendo con esas recomendaciones. Pero la parte de efectividad no es qué tan robusto es tu marco legal, es qué tanto estás implementando ese marco legal y qué tanto estás combatiendo, detectando y previniendo el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es decir, no se queda en un escritorio, se trata de acciones y resultados. Y en ese sentido, los evaluadores van al país, platican con las autoridades, platican con los sectores obligados, platican hasta con la sociedad civil y tienen de esa manera una evaluación informada de qué tan bien o no el país está implementando los estándares. Y después, una vez que se tiene el reporte, se da seguimiento a las deficiencias para que el país las subsane. Por último, el tercer objetivo que les mencioné es promover la correcta implementación de estos estándares y el fortalecimiento de los sistemas. Para ello, estoy el día de hoy aquí, para platicarles un poquito más de Gafi y de las acciones que estamos tomando y nuestros trabajos, precisamente para promover la correcta implementación de estos estándares.
En resumen, como les comenté, la red global que tiene más de 200 jurisdicciones y que todos los países se comprometen a implementar nuestras recomendaciones, y esto es un proceso de evaluación, garantiza que haya un piso parejo, horizontal, a través del mundo. Hoy en día, donde las fronteras están desvanecidas y en cuestión de crímenes financieros en realidad no existen, puede haber alguien generando un crimen desde una computadora en un país en África, pero siendo como objeto del fraude un mexicano y pidiendo la remisión de los fondos a otro país en otro lugar del mundo. Sin esas fronteras, resulta más importante que nunca que los países tengan un piso parejo en cuestión de competencias, de leyes, de sistemas de cooperación internacional, etc. Eso es lo que promueve Gafi. Y realmente de la correcta implementación es que logramos poder tener un impacto en el día a día, en la vida de ustedes y de nosotros y de todos como sociedad, que es realmente combatir con los criminales. Entonces, después de toda esta burocracia que les platico de los estándares y las evaluaciones y su promoción, en realidad es lo que está detrás son vidas humanas y combatir a los criminales. Y de ahí la importancia de entender bien los estándares, de implementarlos correctamente y de promoverlos en su integridad. Espero que esta introducción les haya sido útil para conocer un poquito más a Gafi, y en este sentido me voy a remitir a los puntos que les comenté en un inicio sobre las acciones que ha estado emprendiendo Gafi. Las acciones más recientes que tienen que ver con de los contadores, como les comenté, es la guía de enfoque basada en riesgo que se emitió a mediados del año 2019. Hay un antecedente a esta guía, que es la guía para el sector que se emitió en el año 2009. ¿Por qué es tan importante esta actualización y esta nueva guía que se emite 10 años después? Pues la respuesta no es solo porque es 10 años después y las tipologías y los sectores cambian, sino también porque las recomendaciones de Gafi sufrieron grandes cambios en el año 2012. En ese sentido, la nueva guía sí hace un análisis sobre el nuevo marco, digamos, regulatorio, si me permiten llamarlo así, de Gafi, y es muy útil para ustedes. Quiero comentarles que esta guía se trabajó originalmente en Gafi como una guía que iba a ir dirigida no solo a los contadores, sino también a los abogados y a aquellas personas que prestan servicios para la incorporación de empresas y de fideicomisos y otros acuerdos legales. Sin embargo, Gafi, a los 6 o 8 meses de iniciar estos trabajos, determinó que era mejor emitir una guía para cada uno de los sectores. Pero quería yo platicarles este antecedente, porque si alguien en el auditorio es abogado o está relacionado su trabajo con los fideicomisos u otro tipo de acuerdos legales, es importante que también consulten las otras guías porque les dará una visión más holística de lo que está planteando Gafi como orientación para la implementación de estos estándares. Quiero hacer una pausa y hacer referencia a por qué Gafi está brindando tanta atención en los abogados, en los contadores y lo que le llamamos servicios relacionados. Y es porque Gafi se ha dado cuenta que ustedes son los guardianes de entrada a los sistemas. Del buen trabajo de ustedes y de una adecuada implementación de las medidas de PLD y de CFT, depende que el dinero ilícito no ingrese a los sectores empresariales, inmobiliarios, financieros, etc. Si el trabajo de ustedes está bien realizado, logramos prevenir este tipo de crímenes. Normalmente cuando detectamos estas operaciones ya dentro de los sistemas, estamos hablando ya de lavado de dinero y ya estamos en un enfoque de combate a ese lavado que ya está sucediendo. Sin embargo, el trabajo que ustedes realicen permite cerrar las puertas y guardar la integridad de estos sistemas. En inglés les llamamos los gatekeepers, y yo les diría que cada vez siento en Gafi, si fuese un péndulo que estaba originalmente cargado al sistema financiero, cada vez siento que se va enderezando más y cargando hacia el sector de lo que denominamos en México las actividades vulnerables, o en inglés las DNFP, que son el sector no financiero, y que Gafi cada vez está prestando más atención en él. El propósito de esta guía es brindarle a ustedes, los contadores, pero también a las personas que confían, dependen y construyen sobre la base de su trabajo, que puede ser el sector financiero u otros sectores, cómo aplicar un enfoque basado en riesgo adecuado. Y también diferenciar entre las actividades del contador que sí deben de estar reguladas y supervisadas por ser vulnerables a este delito o a estos delitos, y aquellas que no necesariamente estar supervisadas y reguladas. La guía tiene 4 secciones. La primera
mencionaba, aborda cuáles son los servicios que prestan los contadores que se consideran ser una actividad vulnerable bajo los estándares de Gafi y que por consecuencia deben de estar supervisados y regulados. Mejor dicho, regulados primero y después supervisados. También lista las vulnerabilidades propias del sector en el que ustedes se desenvuelven. La segunda sección habla en términos generales de lo que es el enfoque basado en riesgo, que yo les diría que es la columna vertebral de Gafi. Gafi reconoce que los países, los sectores y todos nosotros no tenemos recursos ilimitados y que en ese sentido corresponde a cada sector, corresponde al país, a cada entidad, inclusive a cada persona que es sujeto obligado, a cada contador en el individual, determinar cuáles son los riesgos que enfrenta y mitigarlos con los recursos que tiene. Y los recursos deben de ir dirigidos precisamente a donde hay mayores riesgos. Al final de cuentas, lo que a Gafi le importa no es el riesgo en general en un inicio, sino lo que llamamos el riesgo residual. Lo que te queda una vez después de que identificaste el riesgo, lo mitigaste y lo que te queda al final. Ese es el riesgo residual. Entonces, esta segunda parte de la guía habla de cómo identificar los riesgos, cómo evaluarlos y cómo mitigarlos. Y la tercera sección ahonda en este enfoque, pero ya dirigido específicamente a los contadores. Entonces, por ejemplo, en la identificación del riesgo, habla de cómo el sector de contadores deben de identificar el riesgo del país y de la zona geográfica, del tipo de cliente, el tipo de transacciones que está realizando en el que el contador le está apoyando o el tipo de servicios que le está brindando y cómo debe de documentar ese análisis de riesgo. La segunda sección habla de cómo mitigar ese riesgo, que en esencia va dirigido a la debida diligencia del cliente, no solo a la relación, sino durante la vigencia de la relación. Y también aborda, por ejemplo, el tema de lo que llamamos los PEPs, que son las personas políticamente expuestas. Aquí abro un paréntesis para aquellos que no están familiarizados con el concepto de PEPs, personas políticamente expuestas. Se trata de un concepto que Gafi generó que indica que hay ciertas personas que por el cargo que ocupan, por las responsabilidades que desempeñan en el sector público, pudiesen estar, no es que necesariamente lo estén, pero pudiesen estar más expuestas a temas de lavado de dinero, normalmente relacionados con corrupción o cohecho. Por ejemplo, si alguien está en un sector en el que se definen licitaciones públicas, esa persona se consideraría una persona políticamente expuesta. Si es una persona que maneja grandes cantidades presupuestales, también cae ahí. Cada país emite su lista de personas políticamente expuestas. En el caso de México es la Secretaría de Hacienda, pero cada país determina quién emitirá esa lista y quién la estará actualizando. Entonces, en la guía, en esta sección, se habla de cómo mitigar los riesgos si ustedes tuviesen como cliente a una persona políticamente expuesta, porque tendrían la obligación, o tienen la obligación más bien, de tener una debida diligencia reforzada ante este escenario. Y también aborda el tema de los reportes, que en México les denominamos avisos, pero son los reportes que se envían a las autoridades a través del supervisor y que eventualmente llegan a la unidad de inteligencia de cada jurisdicción sobre actividades y transacciones, dependiendo de los umbrales y definiciones que cada jurisdicción determine, pero que Gafi proporciona la base. Y por último, la cuarta sección, que es de particular relevancia para las autoridades, es para orientar en la supervisión del cumplimiento de estas recomendaciones. Yo sé que en este foro no solo nos acompañan personas del sector privado, sino también del sector público. Al parecer hay una intermitencia por parte de nuestra expositora. Trataremos de vincularnos directamente con ella, pero qué interesante nota todo lo que apunta a ella respecto a esta visión general del Gafi, definir que las recomendaciones en el ámbito internacional se le conoce como soft law. Ya, doctora Elisa, ¿está de vuelta? Todavía está congelada. Seguramente a ver si no bloqueó su celular para que no se le interrumpiera mientras exponía. Pero bueno, y qué buen dato que nos está dando aquí la maestra Elisa, porque al final del día son ambientes donde mucho se ha dicho que las recomendaciones Gafi no están a la altura de un tratado internacional y que por tanto en el tema mexicano pues podría ser, dijéramos, no cuestionable, pero sí debatible el tema de un punto, el tema de su incorporación. Doctora Elisa, qué gusto tenerla. ¿Me escuchan? Espero no haber echado un monólogo de 20 minutos y que me hayan perdido hace 20 minutos. Nos quedamos en la presentación, de hecho, no sé si podemos, no es cierto.
No lo dudé, bastante saber en qué me quedé. Sí, la última parte que nos estaba mencionando iba en el sentido de lo que esta mitigación, todo este ambiente de identificación, mitigación y evaluación de la disminución de riesgos. Y bueno, pues en ese tema estaba, no sé cómo tengáis su planeación. En la parte específica de identificar a las personas políticamente expuestas. Es correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias y una disculpa. Permítame, porque como abrí el correo electrónico para volverme a conectar, entonces me regreso, porque sí me seguí entonces un poco. Les comentaba sobre las personas políticamente expuestas, que les denominamos normalmente PEPs, que son las personas que por el cargo que ocupan, por las facultades que tienen y naciones que hacen en el cargo público, Gafi considera que pudiesen estar más expuestas a riesgos de lavado de dinero, normalmente vinculados con corrupción o con cohecho. En ese sentido, Gafi le pide a las jurisdicciones que los sujetos obligados tengan una debida diligencia intensificada cuando uno de sus clientes o usuarios tenga esta calidad. Les comentaba que cada jurisdicción tiene la facultad de definir cuáles serán los cargos que serán clasificados con esta naturaleza, que en México lo realiza la Secretaría de Hacienda, pero cada jurisdicción puede determinar la autoridad que lo hará. Y también les comentaba que en esta sección de la guía se habla de los avisos, que en Gafi les llamamos reportes, pero en México para las actividades vulnerables les llaman avisos. Y por último, les decía que la guía concluye con la cuarta sección, que está encaminada al sector público, a las autoridades supervisoras de este gremio, y que en ese sentido será de utilidad a las personas que nos acompañan el día de hoy, que no son del sector privado, pero que son público, o para los que están en el sector quieren saber cómo es que el supervisor estará haciendo su trabajo con relación a las visitas o supervisión extra situ que tenga de su trabajo. Les comentaba que como segundo punto, esta es la primera acción, que es la del 2019, que quería platicarles un poco de las acciones que estamos tomando el día de hoy con relación al COVID-19. Quiero nada más confirmar que me escuchen bien. ¿Sí? Sí, ¿no? Ok. La inseguridad no viene sola. Con estos temas virtuales ya no sabe. Ok. Entonces, en los temas que está ahorita Gafi, las acciones que está tomando ahorita Gafi con relación al COVID-19, les comentaba que la crisis que estamos enfrentando pues es evidentemente un desafío sin precedentes, que además de tener un sufrimiento humano muy importante y perturbaciones económicas, también brinda un nuevo escenario, nuevas condiciones para que los criminales, ya sea que tomen ventaja de estas condiciones o que se adapten a estas nuevas condiciones y tengan nuevos comportamientos. En este sentido, Gafi, desde el mes de marzo, determinó que se tenían que tomar medidas urgentes para apoyar a la comunidad internacional y durante el mes de abril se pidió a los países que reportaran a Gafi qué comportamientos estaban viendo nuevos o distintos en cuestión de nuevos delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y qué implicaciones estaba teniendo la crisis en el trabajo de las propias autoridades, en particular las autoridades de procuración de justicia, los supervisores y las unidades de inteligencia financiera. Gafi recabó la información que recibió de un gran número de jurisdicciones, como les comentaba, somos cerca de 200 jurisdicciones, y también información del Fondo Monetario Internacional, de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, que son observadores de Gafi, y emitió un reporte del que les quiero platicar en este mes de mayo. Quiero hacer dos precisiones antes de platicarles de lo que encontró este reporte de Gafi. La primera es que es un corte de caja a mayo y que como toda crisis evoluciona de forma constante y puede ser que la radiografía que yo les platique el día de hoy, que fue tomada en mayo, no sea necesariamente la que tenemos el día de hoy a inicios de septiembre. Entonces les pido que la tomen con esa reserva. Y la segunda es que lo que les voy a platicar que se está viendo, digamos, en el comportamiento criminal, no necesariamente es aplicable a todas las jurisdicciones. Lo que Gafi sacó es un resultado de la compilación de información de todas las jurisdicciones, pero no quiere decir que todas las conductas criminales se observen de la misma manera en todas las jurisdicciones. Entonces, tómelo con esa reserva, no es un análisis de México o de otra jurisdicción, es un análisis del comportamiento global que está teniendo el crimen organizado relacionado con estos crímenes. Yo les diría que los principales crímenes que estamos observando en cuestión de incremento y cambio son los crímenes del ciberdelito. Ha habido un fuerte aumento de ataques de ingeniería social, específicamente al correo electrónico con lo que le denominan phishing,
y mensajes móviles a través de campañas de spam. Estos ataques utilizan enlaces a sitios web fraudulentos o archivos adjuntos maliciosos para obtener información de pago personal. Y hemos observado que muchos de estos ciberdelitos piden el rescate o la recompensa o el dinero en activos virtuales, que es un tema relevante en el que Gafi ha estado trabajando mucho últimamente y que ahorita con la pandemia se ha incrementado. Hemos visto un gran aumento en el tema de fraudes. En México, por ejemplo, no hemos tenido una política pública de apoyo directo a las empresas, pero en otros países sí lo hay, o a personas en individual que se reciben cheques y demás. Y en ese sentido, muchas jurisdicciones han reportado un gran aumento del fraude en el uso y en quién están recibiendo el dinero de las autoridades. Ha habido una recaudación de fondos para organizaciones benéficas que son falsas, por ejemplo. Desafortunadamente, en tiempos de crisis, los criminales también encuentran un nicho para pedir apoyo que en realidad no va a ser entregado a las personas que lo necesitan, y lo utilizan ya sea para financiar sus operaciones y tener una ganancia ilícita o para temas de financiamiento al terrorismo en otras jurisdicciones. Hemos visto también, y es un tema muy desafortunado, un gran aumento en explotación infantil en línea. Es un tema que han reportado un gran número de países y se explica o se entiende que es porque las personas al tener un confinamiento en su casa y no poder, parte de estos delitos se cometían fuera de la casa y al estar en confinamiento ha habido un gran aumento de explotación infantil en línea. Se han visto también un aumento en delitos contra la propiedad. Muchas propiedades están vacías o desocupadas por el confinamiento y ha habido fraudes en cuestión de querer vender propiedades que no son propias o en ocupación ilegal de estas o renta fraudulenta de los mismos. Y también hemos visto un aumento en la necesidad de las personas de pedir préstamos, pero que no acuden a servicios financieros tradicionales o regulados y van con prestamistas no tradicionales que en muchas ocasiones están vinculados al crimen organizado. Y eso da pie también a varios crímenes, incluyendo temas de lavado de dinero. Y como les comentaba, también hemos visto el tema de fraudes en compañías que se ostentan como productores de la vacuna o que tienen una cura para la enfermedad del COVID-19, piden inversiones, están levantando fondos, pero en realidad son esquemas fraudulentos. En resumen, como les comento, pues los delincuentes han encontrado formas de eludir las medidas de debida diligencia y han explotado estos desafíos temporales que tienen las autoridades y los sujetos obligados. Nuevamente, estimados amigos, la doctora... No hay palabra de honor, habíamos dicho, con la tecnología. Estamos en una hora pico de conectividad y esto provoca estas interfaces. Sea uno, sea otra persona, nos podemos haber caído. Anoten bien dónde quedó, por favor, para que le avisemos a la maestra Elisa de Anda su generosa participación. La verdad, muy elocuente y con muchos temas de reflexión para lo que van a... Estamos viendo en este primer encuentro internacional de mujeres en el combate a la corrupción y a la prevención del lavado de dinero. Presidente, un comentario. Sí, les comento, claro que sí, con todo gusto. Se va a conectar, ya nos dijo, desde su celular, está haciendo esa conexión, ya hablamos con ella, entonces en un par de minutos más la tendremos de regreso. Súper. Muchas gracias a todos. Super. Qué gusto. Veo que hay gente, han estado escribiendo mucho, hay gente muy contenta, mire, ya creo que ya la tenemos con la participación de Elisa, así es de que, miren, ya, continuamos. Pero lo que les quiero transmitir es que, pues, desafortunadamente en tiempos de pandemia los criminales han logrado evolucionar y tomar ventaja de estas condiciones, y en ese sentido es muy importante la comunicación entre el sector privado y las autoridades, tener un buen enfoque basado en riesgo y una buena implementación de las medidas de debida diligencia y reforzar y apoyarlo en lo que se pueda el pago electrónico y digital para evitar el uso de efectivo que, como sabemos, favorece la comisión de estos delitos. Por último, quiero mencionarles que bajo la presidencia alemana, que va de 2020 a 2022, se ha fijado como prioridad en Gafi
trabajar con las jurisdicciones y eventualmente emitir algún tipo de documento que todavía no sabemos qué naturaleza va a tener, si va a ser recomendación, guía o nota interpretativa, pero trabajar en cómo es que el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y la digitalización puede favorecer el combate a estos delitos y el fortalecimiento de los sistemas. Estamos viendo específicamente el tema de agrupación de datos, que es lo que llaman en inglés el data pooling, para poder analizarla siempre con una debida protección de los datos de los individuos, pero que pueda ser minada tanto por el sector privado como por el sector público para mejor detectar estos crímenes. Y muy importante el tema de RegTech y SupTech, sobre todo SupTech. Para los que no estén familiarizados, SupTech es el uso de las tecnologías para supervisión. En México ya lo están haciendo, por ejemplo, en el sector financiero. Eventualmente podríamos ver un avance de eso también en el sector de actividades no vulnerables. Y a nivel internacional hay muchas jurisdicciones que ya están utilizando estas tecnologías. Y lo que implican es que ya no es un supervisor en su escritorio revisando a la entidad a la que va a ir a supervisar in situ, sino que un sistema con todos los datos agregados le arroja cuáles son las personas de más alto riesgo a las que hay que ir a supervisar in situ, en qué condiciones, con qué perfil, qué preguntas hacer, qué datos hacen falta, etcétera. Entonces, en realidad, la tecnología ofrece una ventaja para las autoridades y también para el sector privado para combatir este crimen. No solamente es una ventaja que los criminales puedan utilizar, como hemos visto con el caso del cibercrimen y los fraudes electrónicos. Dejaría ahí la presentación porque ya me pasé el tiempo y había prometido dejar un espacio para preguntas y respuestas si es que las hubiere. Lamento mucho el problema de tecnología, pero estoy muy agradecida con la invitación. Muchas gracias, maestra Elisa de Anda, por esta brillante participación. Los comentarios en redes sociales, en Webex, en Facebook son muy importantes. La verdad que te felicitan por este gran dominio del tema que tienes. Sin duda una gran representación mexicana. Pues por tus tiempos, como nos habías anticipado, vamos a ceder directamente la palabra en esta última instancia, pues por supuesto, a nuestra presidente, Diamantina, para que también haga la debida constancia de tu participación, maestra. Sí, muchas gracias, estimado Néstor, y obviamente a Elisa Madrazo, la maestra Elisa Madrazo de Anda, por esta oportunidad que nos has brindado, Elisa, como bien lo comenta Néstor, con toda la experiencia en este tema que para nosotros como mexicanos y como contadores es muy importante. Gracias también por esa disposición que tuviste a bien tener con nosotros de participar. Sabes que también por esa sencillez que tienes de poder contactarte y poder llegar a acuerdos para esta reunión. También valoramos mucho como mujeres, como bien dijo Felipe, y también muy orgullosas de lo que has logrado. Y sobre todo, ojalá que no solamente sea por un año, no sabemos cómo está el tema ahí en Gafi, pero que sea por muchos años más o por un año más. Sin embargo, el poco tiempo que son meses que llevas ahí, la verdad obviamente te antecede muchísima más experiencia. Se nota el compromiso que tienes y sobre todo también, como bien lo comentaban, la facilidad y el conocimiento del tema. Hablarnos de lo que es Gafi, hablarnos de los estándares, recordarnos de las recomendaciones precisamente, del papel de la contaduría pública en esa identificación de riesgos, mitigación de riesgos, etcétera. Para nosotros es muy valioso porque nos sitúa nos sigue situando como una profesión importante, lo comentábamos a un inicio de este congreso, que a nivel global, el año pasado generó con todos los servicios que prestamos, 575 billones de dólares, y eso significa que el tener nuestra normatividad, el actuar con transparencia, el seguir con los estándares también internacionales, porque te comentamos, Elisa, que somos el único organismo en México que somos miembro de IFAC, que es la Federación Internacional de Contabilidad, que es el organismo más poderoso de la contaduría pública a nivel mundial. Y entonces para nosotros un organismo o una institución de 96, ya casi 97 años, se vuelve muy importante, no solamente estos temas, sino todo lo que tiene que ver con la contaduría pública y conocer
en lo que está trabajando Gafi, conocer hacia dónde va, para nosotros también nos abre una perspectiva muy valiosa de también lo que nosotros debemos hacer. Como te comentaba, firmamos un convenio a nivel nacional con la UIF, etcétera, y desde que se originó esta ley, de la ley PIORPI, que todos conocemos porque es muy extenso su nombre, sin embargo, y que nos digas que cada vez hay más delitos que tienen que ver con las actividades que no son financieras, sino las actividades que conocemos como vulnerables. También nos reitera el compromiso en la capacitación que tenemos, como es este caso, para los 22.500 asociados que pertenecen al instituto, distribuidos en 60 colegios federados a nivel nacional, pues nos da un área de oportunidad muy grande para trabajar técnicamente o a nivel academia con este tipo de temas y poder ser esos asesores que bien la materia lo solicitan. Agradecerte amplia e infinitamente tu participación. Y bueno, no sé si pudieran poner, por favor, la constancia. Una vez más, como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los de 22.500 asociados, el Comité Ejecutivo Nacional y quienes tuvimos a bien organizar este evento, que es el vicepresidente de Gubernamental, el de Práctica Externa y tu servidora Diamantina Perales, con apoyo de otros integrantes como la vicepresidenta de Asuntos Internacionales, que es Silvia Melhem, por ahí de identificar su nombre. Todos aquellos que participaron, muy cordialmente te reiteramos nuestro agradecimiento y a través de esta constancia te reconocemos la gran labor que has realizado, tu apertura de estar con nosotros y pues como no va a ser es el primero, pero van a existir más eventos internacionales de mujeres en este tipo, pues invitarte, estimada Elisa, decirte o reiterarte la invitación de que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, reitero, con más de 22.500 asociados, tienes las puertas abiertas para que sigamos conociendo este caminar, es lo que está, los objetivos de Gafi, y podamos en otra ocasión poder interactuar un poco más. Muchas gracias. Presidente, y comentarle aquí a nuestra distinguida invitada que, de acuerdo con las recomendaciones 27 y 29, sabemos que el régimen de prevención financiero está enfocado a la Comisión Nacional Bancaria y el no financiero, actividades no financieras designadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, que el instituto, perdóname, eso está fuera de protocolo, pero el instituto tiene una certificación específico para las actividades vulnerables, donde aquí está nuestro presidente Henry Fox, y bueno, ya con ese comentario al margen, darle la palabra a nuestro amigo, siempre amigo Felipe Jesús Martínez Tiscareño, vicepresidencia de Práctica Externa del instituto, para que dé un último mensaje y posteriormente indique el cierre de clausura.